Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar un nuevo webinar de Talana. Nosotros somos una plataforma tecnológica de recursos humanos para los que no nos conocen. Y mientras tanto, las personas se conectan, nos pueden ir contando de qué lugar de Chile vienen, su empresa. Ahí lo vamos a estar leyendo. Hola, ¿cómo están? Voy a esperar un poquito para que se conecten más personas. Bueno, en el día de hoy vamos a dar a conocer 3 secretos que deberán agilizar los procesos de selección en la organización, revisando a la vez la importancia de la data y el valor de las evaluaciones psicométricas. Para esto les presento a nuestros dos panelistas que nos van a contar más de este tema. Uno de ellos, Rafael Ávila, que es Product Owner de los módulos de DO y reclutamiento y selección en Talana. Y también le doy la bienvenida a Rachi Faray, que es encargado de las áreas de reclutamiento y selección y DO en MetaProject. Así que le doy una gran bienvenida a ambos. Hola Rafael, hola Rachi, ¿cómo están? Súper bien, por acá. Muy Todo muy bienvenidos a bien por ambos. acá. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a dar el inicio a este webinar y Rafael, te doy el paso. Súper, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir el día de hoy. Bueno, como Cami ya nos comentó, bueno, hoy el día de hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la data o la información para poder agilizar nuestro proceso de selección. ¿Qué valor tienen las evaluaciones psicométricas también para efectivamente agilizar estos procesos de selección? Y finalmente algunos tips ahí que nos va a dar Rachid también para hablar un poco de cómo acelerar el proceso de selección utilizando la psicometría y el multiposting a nuestro favor. Súper. Así que, bueno, a mí me gustaría comenzar un poquito, bueno, ya Cami hizo el favor de presentarnos. Como ya ella lo comentó, mi rol en la compañía es ser Product Owner, el módulo de reclutamiento y selección y desarrollo organizacional. Y en este rol, normalmente estamos en la búsqueda constante de la representación de la voz del usuario y ver cómo esta voz la podemos representar en mejoras hacia la plataforma. Dicho eso, normalmente siempre estamos buscando hacia dónde está yendo el rubro de recursos humanos, específicamente en mi caso, reclutamiento, selección y desarrollo organizacional. Y creo que aquí caemos en un punto muy interesante, dado que, bueno, en mi carrera yo soy economista y me encantan los números, así que creo que ahí hace mucho match con lo que voy a hablar el día de hoy, que es respecto a la importancia de la información o la data para agilizar los procesos de selección. Antes de comenzar como hablar de esto, me gustaría, primero que nada, hablar de un concepto muy interesante que es el concepto de People Analytics. Quisiera saber si todos me escuchan bien. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Me ven bien? ¿Está todo ok? Súper. Bueno, el concepto de People Analytics parte hace aproximadamente a mitad del siglo XX. Es un concepto que probablemente muchos de ustedes han escuchado, ¿ok? Y yo resumí entre muchas cosas que conseguí en internet y alguna documentación, que parafraseando es como la ciencia que utiliza el uso de la información y su análisis, su respectiva representación, para ayudar a tomar mejores decisiones sobre la gestión de los actuales y futuros colaboradores. Cuando hablamos de People Analytics, aquí hay un concepto muy interesante que llegué a él, es que cuando pensamos en esto es porque estamos pensando en que hay algo que podríamos hacer de manera diferente. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué parte del concepto de People Analytics? Bueno, el concepto de People Analytics creo que va y viene a partir de que las organizaciones cada día tienen más información, cada día tienen más data sobre sus colaboradores. Por darles un ejemplo, nosotros en Talana tenemos un módulo que se llama Gestión de Personas, que almacena toda la información de los colaboradores de cada una de las empresas. Y claramente esta información empieza a almacenar información como el género, la edad, el salario, la salud de las personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta información podríamos empezar a utilizarla para empezar a responder preguntas, ¿ok? Preguntas que específicamente podrían ser como ¿a quién debería yo promover dentro de la organización? ¿Cuál podría ser el retorno de alguna formación que yo haga dentro de la empresa y cómo eso se traduce en un mejor desempeño hacia el colaborador?
qué elementos que forman parte de un colaborador o una colaboradora retienen más al equipo. Ahora, si bien esta ciencia se puede aplicar a distintas áreas de recursos humanos, como lo comenté, es decir, puede ser compensaciones, beneficios, desempeño, hoy nos vamos a enfocar en cómo esta información nos puede ayudar efectivamente, en la gestión de esta información nos puede ayudar a agilizar los procesos de selección. Y claramente responder algunas preguntas que nosotros dentro de reclutamiento y selección siempre nos estamos haciendo. Por ejemplo, oye, ¿cómo puedo tener un proceso de selección más ágil? Es decir, mucho más rápido, sin fricción. ¿Cuál podría ser el método de evaluación que me permita no solamente que me indique que la persona va a tener una buena proyección dentro de la organización, sino también que ese método de evaluación sea rápido, sea eficiente, sea calculable? ¿Ok? Y finalmente también que estos métodos no solamente sean para acelerar el proceso de selección, dado que esa rapidez no siempre puede significar en la eficiencia en la contratación de la persona, pero finalmente que me digan que esos elementos me ayuden a saber a quién debo contratar. Así que para eso voy a ser voy a ser bastante simple con este punto, dado que no es una clase de People Analytics, pero creo que es un punto de partida para muchas personas, dado que creo que es algo que las organizaciones pudieran empezar a implementar. ¿Ok? Y por eso separé este punto en tres elementos. Uno es la importancia de la información para agilizar el proceso de selección, entender el por qué esta disciplina la podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Lo segundo es cómo podemos tomar estas decisiones, es decir, una vez que tenemos la información, cuál podría ser el sistema de trabajo cuál podríamos partir para nosotros poder tomar acciones o tomar decisiones. Y finalmente, algunos casos prácticos que algunas organizaciones, algunas organizaciones que han utilizado la información a su favor y cómo esto se traduce en una agilización de un proceso. ¿Ok? Así que bueno, partamos primero por la importancia de la información para tomar decisiones, o la importancia de la data para tomar decisiones. Yo creo que acá una de las cosas más importantes a destacar es que cuando nosotros nos enfocamos en hacer un buen reclutamiento y una buena selección, esto significa para el área, es decir, transversalmente, en preocuparse menos por otras cosas en el futuro. ¿Qué me refiero? Como el desempeño laboral. No es un secreto que efectivamente si contratamos mal a una persona o a una persona que no es apta para el cargo, en el futuro vamos a tener consecuencias como que vamos a tener que capacitar a esa persona, vamos a tener que invertir más recursos en esta persona para que alcance su potencial. ¿Ok? Dicho eso, aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar, ok, ¿cómo entonces nosotros podemos lograr y por qué nosotros tenemos que utilizar la información a nuestro favor para poder lograr este objetivo? Y una de las premisas que siempre se habla en el uso de la información para poder tomar decisiones es poder separar la habilidad de la suerte. Y puse suerte, pero es la habilidad de la suerte. Y cuando hablamos de la habilidad, separar la habilidad de la suerte, es que día a día nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas que pueden ser que estemos haciéndolas muy bien, ¿ok? Y pueden haber otras cosas que sean solamente elementos de suerte, elementos del azar. Lo que nosotros buscamos con la información o lo que nosotros deberíamos buscar con la data es poder separar esos dos elementos y decir, ok, esto es lo que realmente estamos haciendo bien y esto simplemente fue un evento que sucedió por mera casualidad. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en la habilidad porque eso es lo que sí efectivamente se puede repetir y podemos efectivamente invertir recursos allí para que haya un retorno de inversión. Ese es el punto que sigue. Es decir, la importancia de la información es que no solamente nos ayuda a tomar decisiones, sino también nos ayuda a decisiones que nos pueden ayudar a tener un mejor retorno de inversión sobre las actividades que nosotros hacemos. Es decir, cuántos recursos nosotros estamos invirtiendo en una persona. Tal vez si invertimos los recursos necesarios y específicos sobre lo que yo necesito, me van a traer el retorno de inversión que yo requiero. ¿Ok? O por ejemplo, el performance. Si yo invierto correctamente los recursos, es decir, mi tiempo en esa contratación, tal vez eso me trae un retorno de inversión en el desempeño, en tal vez una estancia mucho más larga en la organización, y así efectivamente yo puedo invertir los recursos de una mejor manera. Ahora, ¿cómo puedo yo tomar estas decisiones? Aquí
Es un paso a paso muy simple, ¿ok? Creo que, bueno, la idea no es profundizar mucho en este sentido, pero que aquí hay una frase muy interesante, que es lo que le decía anteriormente, que es que la habilidad persiste sobre el azar, ¿ok? Es decir, la habilidad persiste, el azar no. Y con esto me refiero en que nosotros constantemente lo que hacemos y buscamos con esto es que nos enfocamos en encontrar eso que puede lograr una agilidad en mi proceso de selección y que no simplemente fue un elemento de suerte. Tal vez por mera casualidad cerré una contratación en un tiempo récord, pero fue porque la persona estaba en el momento y en el lugar indicado. Y nosotros no queremos que nuestras decisiones, que nuestro proceso de selección siempre estén dependiendo de eso. Queremos saber cuáles son los elementos que efectivamente pueden acelerar un proceso de selección y que no solamente sea rápido, sino también sea eficiente. Y para eso creo que hay 5 puntos importantes que hay que conversar al respecto. Yo creo que lo primero y principal, cuando nosotros queremos agilizar un proceso de selección o queremos incluso mejorar alguna área, alguna sección de nuestro proceso de selección, es hacernos buenas preguntas. Toda buena, toda buena solución parte con hacernos buenas preguntas, ¿ok? Acá hay un ejemplo que es, por ejemplo, como preguntarnos, oye, ¿es realmente esto que quiero resolver más fundamental que otra cosa? Es decir, ¿esto que estoy midiendo es más fundamental que otra cosa que debería estar midiendo? ¿Sí? Y aquí hay una técnica muy interesante que se llama los 5 whys, los 5 por qué. De un ingeniero japonés que se llama Taichi Ono. Y aquí a veces pues, podemos hacer preguntas como, ok, si yo estoy viendo que el proceso de selección está lento, preguntarnos por qué. ¿Cuál es la primera hipótesis que tenemos al respecto? Y si nosotros vamos a ese punto, ok, ¿por qué eso está lento? Y así consecutivamente vamos como encontrando la causa raíz y al momento de encontrar la causa raíz es cuando vamos a empezar a medir efectivamente si eso tiene algún tipo de correlación y causalidad sobre la lentitud de un proceso de selección. ¿Ok? Y lo otro, esto obviamente lo que nosotros nos logra también es separar como, oye, ¿cómo podemos saber si esto que nosotros hicimos fue buena o mala suerte? Es decir, así como la buena, así como la mala suerte existe, la buena suerte también. Y nosotros como lo que he comentado desde un principio, queremos siempre enfocarnos en que no dependamos de esa suerte para lograr un proceso de selección eficiente. Lograr separar esos elementos que sí están, es decir, que si aparecen en un futuro, puedan efectivamente ser un plus o ser como algo positivo, pero no que dependamos de esos elementos para nosotros poder como concretar o poner toda el área en esos elementos. Y yo creo que el último punto que es importante destacar acá es preguntarnos si lo que estamos midiendo o esa muestra es lo suficientemente grande como para tener una conclusión efectiva. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos 2 procesos de selección y vemos que el proceso de selección está tardando más de 3 meses, 2 meses, o se está saliendo del tiempo que nosotros determinamos como bueno, claramente podemos empezar a decir que aquí hay un problema, pero no es lo mismo ver ese efecto en 2 procesos de selección a que eso esté sucediendo en una muestra de 100 en procesos de selección. ¿Ok? Entonces también hay que tener mucho cuidado como cuando sacamos conclusiones. Y acá viene el segundo punto que dice cuánta data realmente entonces necesito para no caer en esa ley de los números pequeños. Un poco de contexto, ¿qué es esta ley de los números pequeños? Es una ley que la acuñó un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, si mal no me equivoco. Y este psicólogo lo que habla es que nosotros como humanos tendemos a sacar conclusiones cuando con números pequeños, si pasan 2 eventos, dos cosas y decimos, uy, no, sí, el proceso de selección ahora a partir de adelante duran 3 meses, porque sí, porque creemos que que esa es la conclusión. Lo que nosotros necesitamos para poder empezar a tomar decisiones concretas y buenas es tener suficiente información que nos ayude a respaldar esas decisiones o esa toma de decisiones o ese análisis. ¿Ok? No hay un número determinado, pero yo creo que la respuesta es depende y mientras más mejor. Así que, claro, trabajamos con lo que tenemos, pero como les decía, si tenemos data, información de los últimos
20, 30 procesos, es mejor que tener información de los últimos, de solamente 2 procesos de selección. Y para acelerar un poquito este tema, creo que es importante tenerse en un lugar centralizado y ordenado con toda la información, como eso puede ser un ATS, como lo que tenemos en Talana, o puede ser una base de datos compartida, como puede ser en Google Drive o puede ser en Microsoft. Es importante también tener que esa data esté ordenada, esté limpia. Nosotros hacemos énfasis por eso en el uso de ATS, porque claramente llevar la información en un Excel, si bien puede tener algunas ventajas, no todas las personas pueden ingresar la información de la misma manera en que tú lo quieres. Es decir, una persona puede escribir la edad con un número, otra persona lo podemos escribir con puntos, otros con comas, etcétera, etcétera. Y esta información, cuando vas a hacer un análisis, efectivamente puede tener algún tipo de problemas en su análisis. Y finalmente, acá es un poco más técnico, pero igual si en su organización cuentan con personas analistas, los pueden ayudar a hacer estos análisis, pueden incluir el uso de la estadística como pruebas de hipótesis, efectivamente que puedan ayudarlos como a decir, ok, si yo considero que un proceso de selección está lento, ¿por qué creo que está lento? Está lento porque estoy utilizando un sistema de, no sé, de evaluación muy lento, o es porque tal vez estoy haciendo un proceso de selección muy largo entre los stakeholders que van a evaluar a esa persona, ¿ya? Y finalmente, creo que es importante que cuando nosotros estudiemos la información y tengamos esos resultados, estoy dando el ejemplo, tal vez como si tengo un proceso de selección, si estoy viendo que todos mis procesos de selección tienen un elemento común, que es que tengo muchas etapas en el proceso de selección, también puedo yo contextualizar, ¿ok? No simplemente como decir, oye, no, está mal que tengamos muchas etapas, sino también de repente entender, ok, no, lo que pasa es que la organización trabaja de esa manera, o efectivamente nos hemos dado cuenta que es mejor tener varias etapas porque si no el proceso de selección se vuelve un desastre. O sea, como también entender por qué se tomaron esas decisiones y no efectivamente ir a cortar de raíz lo que creemos que está mal, ¿sí? También es importante que que se evite el sesgo retrospectivo. Esto significa, como por ejemplo, cuando uno dice, oye, sí, ¿sabes qué? Yo sí hubiera tomado esa decisión antes y por eso fue lo que pasó. Es decir, como mirar hacia atrás y decir, oye, pude haber tomado una mejor decisión, pero en el fondo solamente tienes ese pensamiento porque eso te está sucediendo hoy y obviamente no lo viste en ese momento, ¿ok? Es importante entonces conseguir como esos drivers que nos logren obviamente a mover un poco a mover la aguja frente a lo que nosotros queremos, ¿sí? Y una cosa importante es evitar la búsqueda de narrativas. Acá les coloqué esta imagen muy interesante porque es como nosotros tenemos puntos de data, conocimientos, tenemos mucha información. Con nuestra experiencia podemos obviamente conectar esos puntos, pero a veces terminamos sacando una historia que no tiene nada que ver con el problema porque efectivamente creemos que lo sobredimensionamos o creamos historias o narrativas, como lo dice acá, que buscan un relato casual, es decir, sí o sí nos empeñamos en que tenga algún tipo de relación, esa información con lo que nosotros estamos buscando. Algunos casos prácticos para terminar esta fase, que a partir de, bueno, utilizando el concepto de People Analytics, cómo efectivamente analizar esta información, cómo empezar a tener efectivamente, generar algunas conclusiones, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, Google redujo, por ejemplo, su proceso de selección de 9 meses a semanas, ¿ok? Y esto es un ejemplo de cómo ellos hicieron como este estudio de la data, ¿ok? Hacia atrás y efectivamente pudieron empezar a tomar decisiones hacia adelante. Google normalmente tenía o utilizaba aproximadamente 12, 15 entrevistas para su proceso de selección. Esto fue su proceso, cómo lo idearon en su cabeza, ¿ya? Y en un momento determinado, sí, empezaron a darse cuenta que duraban hasta 9 meses para hacer un proceso de selección. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos estudiaron, ¿ok? Su proceso de selección, ¿ya? Y se dieron cuenta que los empleados que pasaban hasta 4 entrevistas podían determinar que podían em, la precisión sobre la decisión de contratar a una persona era casi un 86%. O sea, ya después de la cuarta entrevista se daban cuenta que no afectaba considerablemente esa decisión.
Por lo tanto, se dieron cuenta y estudiaron los últimos 5 años de sus entrevistas que no hacía falta hacer 2 entrevistas, sino que el punto de equilibrio, por así decirlo, era hacer 4 entrevistas. Y ahí fue donde efectivamente hicieron como ese corte, por así decirlo, para empezar a hacer un proceso de selección mucho más ágil. ¿Ok? Otro caso que es muy interesante es, por ejemplo, esta investigación que se hizo hace aproximadamente unos 20 años, creo, si no me equivoco, en donde se estudiaron cuáles fueron los métodos de evaluación más efectivos para determinar un buen desempeño. Aquí se estudiaron muchos elementos, muchas formas de evaluar a los postulantes y se dieron cuenta que, por ejemplo, las pruebas cognitivas tenían una correlación positiva en cuanto a predecir desempeño. ¿Ok? ¿Esto cómo lo hicieron? Bueno, estudiaron efectivamente la prueba, o sea, la efectividad de las pruebas versus el desempeño de las personas, y si lo llevamos a nuestra organización, pudiera ser como, ok, si yo contraté a este conjunto de personas, ¿qué tipo de pruebas hice sobre ese conjunto de personas? Y realmente, ¿cuáles creen ustedes que determinaron, o sea, bajo obviamente una proyección de su desempeño, cuáles fueron las que determinaron realmente ese desempeño dentro de la organización? ¿Ok? Entonces, cuando nos damos cuenta, acá hay varios casos que son interesantes de estudiar, dado que efectivamente es el estudio de la data que nos permite como tomar decisiones que nos permiten no solamente agilizar, como fue el caso de Google, sino también determinar un buen desempeño. Y acá, para terminar, un poco como nosotros lo hacemos en Talana, por lo menos nosotros dentro de nuestro módulo de reclutamiento y selección, tenemos fases automatizadas dentro del ATS que permiten que una vez que la persona cumple con ciertos criterios de evaluación, como unas pruebas psicométricas, se traspase a otra etapa que yo requiero, ¿sí? Pero esa información responde al resultado de la persona. Entonces allí un poco más o menos como conectando lo que estábamos hablando, como de no solamente hacer un proceso que sea rápido, pero que también sea eficiente. Así que con eso termino mi parte y allí le voy a dar el pase a Rachid para que presente. Perdón, Camille, para que presente. Perfecto, gracias Cami. Me presento, Rachid Faray, soy psicólogo. Actualmente tengo el cargo de encargado de reclutamiento, selección y desarrollo organizacional en Metaproject. Hoy día, bueno, fui invitado por los chicos de Talana, por Rafael, por Camila, a exponer un poquito sobre el valor de las evaluaciones psicométricas. Es un tema bastante en debate en algunos casos aún, pero en el fondo vamos a hacer un repaso breve respecto de qué valor nos aporta en nuestro proceso de selección el aplicar evaluaciones psicométricas. ¿Ya? Bueno, el concepto de evaluación psicométrica partió siendo acuñado a principios del siglo XX con William Stern y posteriormente ha tenido una serie de desarrollos a lo largo de más de 120 años de investigaciones. ¿Ya? Actualmente, una de las definiciones que más nos engloba las necesidades de las organizaciones actuales puede ser que una evaluación psicométrica sea el proceso en el que hay pruebas, hay cuestionarios estandarizados para medir, evaluar de una forma objetiva las características psicológicas y las habilidades de las personas. ¿Ya? Existen pruebas psicométricas que abordan distintos factores. Entre ellos están las pruebas psicométricas de personalidad, como los inventarios del Big Five. Hay pruebas psicométricas que evalúan las habilidades cognitivas como el VICE, Raven, Wonderlic, quizás más utilizado en nuestro país. En ese sentido, bueno, más que nada, quería comentarles que hay una concepción de repente entre algunos colegas que la evaluación psicométrica es solo un número que estamos tratando de estandarizar a las personas y en el fondo no es solo eso, sino que está orientado a evaluar
cosas que son observables por parte nuestra en una entrevista, en otro tipo de evaluaciones, pero en el fondo estas están orientadas y están también desarrolladas en función de la estadística, como bien mencionaba nuestro colega anteriormente, Rafael, y se desarrollan en función y nos dan esta estandarización que es tan necesaria el día de hoy cuando tienes procesos supermasivos. ¿Por qué evaluaríamos con psicometría? Bueno, la evaluación con psicometría ofrece varios beneficios en comparación con otras metodologías. En primer lugar, las pruebas psicométricas tienen una base científica sólida, han sido validadas estadísticamente, lo que las vuelve confiables a la hora de hacer predicciones sobre el rendimiento laboral de un candidato. Además, las pruebas nos permiten una evaluación más objetiva y estandarizada de los candidatos, reduciendo así el sesgo subjetivo en la toma de decisiones. Cami, si me apoyas con el cambio de diapo, por favor. Ya, voy al tiro. Gracias. Bueno, las pruebas psicométricas nos demuestran una alta fiabilidad, son consistentes, eso quiere decir que si yo aplico una evaluación el día de hoy a un candidato, no debiese variar demasiado si la aplico en 1 o 2 años más, ¿ya? Más allá de que sea alguna evaluación psicométrica que esté asociada a alguna característica particular que se pueda ir desarrollando con el tiempo, o en su efecto que pueda ser afectada por condiciones del momento en que se aplica la evaluación, pero en el fondo son variaciones ínfimas que no van a estar sujetas en realidad al criterio del evaluador, sino que más bien van a estar sujetos a estos mismos desarrollos en la misma persona que las rinde, ¿ya? La utilización de estas pruebas en los procesos de selección nos ofrece una serie de ventajas importantes. En primer lugar, nos proporciona una visión objetiva y estandarizada. Por ende, si la aplico yo o la aplica un colega X, los resultados van a ser bastante similares. No va a haber una variación estadística relevante para esta evaluación que se está aplicando, ¿ya? Otro aspecto clave es la capacidad predictiva de las pruebas psicométricas. Existe relación entre resultados obtenidos en estas evaluaciones y el rendimiento laboral futuro. Rafa ya nos comentaba que hay una alta correlación entre las habilidades cognitivas que presenta cada uno de los postulantes y un desempeño positivo en el futuro. ¿Ya? Cami, vamos a la siguiente, por favor. En un proceso de selección que utiliza psicometría, es fundamental evaluar una variedad de aspectos de los candidatos. Esto incluye generalmente las habilidades cognitivas, rasgos de personalidad, aptitudes específicas relacionadas con el puesto, competencias laborales clave. La combinación de estas evaluaciones nos proporciona una visión más completa de las fortalezas y de las oportunidades de mejora que tengan los candidatos, y en relación con los requisitos del puesto. ¿Ya? En ese sentido, las habilidades cognitivas son una parte fundamental de la evaluación con psicometría. Se pueden evaluar diferentes aspectos del pensamiento y del razonamiento, incluyendo, por ejemplo, el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el razonamiento lógico, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento. Esto va a ser obviamente la decisión de qué test, de qué instrumento vamos a utilizar, va a ir asociada en realidad a cuál de estos constructos queramos evaluar de mejor forma y de forma más específica. Acá, por ejemplo, podríamos aplicar un test de matrices progresivas de Raven, como comenté hace unos minutos atrás, Wonderlic. Alguien habrá aplicado en algún momento quizás un PMA, y en ese sentido también se vuelve importante no darle el 100% de la importancia solo a a las habilidades cognitivas, sino que también tenemos rasgos de personalidad que deben ser evaluados. Algunos de estos comúnmente evaluados
incluyen la extraversión, la apertura de la experiencia, la amabilidad, la responsabilidad. Estos rasgos los podemos medir también con instrumentos psicométricos, como el inventario de personalidad NEO, el inventario de los 5 factores, y quizás cuantos más desarrollados por colegas hay validados estadísticamente para la realidad chilena. Vamos a la siguiente lámina, por favor. También podemos evaluar en un proceso de selección una amplia gama de aspectos de los candidatos. Como les comentaba, aquí es interesante ver qué aptitudes específicas vamos a evaluar, y en ese sentido podríamos incluir un test muy específico que nos ayude a evaluar, por ejemplo, el razonamiento analítico y las aptitudes espaciales para un cargo en específico. Estas aptitudes se vienen utilizando pruebas que puede desarrollar uno específicamente con la misma data que se va generando. Hay adaptaciones y en cuanto a las competencias laborales, se van evaluando habilidades claves necesarias para el desempeño eficaz del puesto de trabajo. Algunas de estas competencias laborales comunes son la resolución de problemas, la comunicación efectiva, el liderazgo. En ese sentido, la resolución de problemas implica la capacidad de identificar y analizar y resolver los problemas de una manera efectiva. Y en ese sentido, es una habilidad clave el día de hoy que se debe evaluar. ¿Y cómo lo podemos evaluar? A través de instrumentos que nos den una escala concreta en la que igual podamos comparar a distintos postulantes y obviamente tomar la decisión basados en esa data. Concluyendo esta primera parte que se centra en la evaluación con psicometría, es necesario para nosotros no solo evaluar habilidades cognitivas, rasgos de personalidad, sino que también las aptitudes específicas y las competencias laborales relevantes, y estas evaluaciones proporcionan la información que nos va a ser muy útil al momento del cierre del proceso de selección, sobre todo si tenemos 1, 2, 5 candidatos que son muy similares, y quizás esta data nos va a ayudar a tomar la decisión más adecuada a futuro. Vamos ahí. En un proceso de selección que utiliza pruebas psicométricas, podemos obtener diversos indicadores para People Analytics, los que nos brindan una información valiosa sobre el desempeño laboral, también sobre la calidad de la contratación, la diversidad, la inclusión, eficiencias del proceso de selección. Estos indicadores se basan más que nada en los resultados de las pruebas y otras métricas relevantes. A continuación, me centro generalmente en estas 5, que son la correlación entre los resultados de las pruebas y el desempeño laboral, la tasa de éxito en la selección, la calidad de contratación con foco en la tasa de retención y rendimiento en el trabajo, la diversidad y la inclusión, y la eficiencia del proceso de selección. Podríamos abordar en detalle quizás cómo construir estos indicadores que vamos a ir completando a través de los resultados de nuestras pruebas psicométricas y del proceso de selección. Ahora hay harto que analizar. Por ejemplo, para darles solo tips pequeños, breves, la correlación entre el resultado de las pruebas y el desempeño laboral nos va a llevar hacia la relación entre los resultados y esta predicción del desempeño futuro del colaborador. La tasa de éxito en la selección básicamente nos puede llevar a cuántos candidatos tenemos que tener en una fase de reclutamiento para llegar a una terna o una quina que sea de calidad para nuestro cliente interno. La calidad de la contratación nos lleva a una competencia utilizando las métricas como la tasa de retención, el rendimiento, el trabajo, la satisfacción laboral de los empleados seleccionados. Cómo proporcionamos la información a nuestro colaborador para que este colaborador se mantenga en la compañía. Un factor no menor también es la diversidad y la inclusión. Hoy día podemos, con People Analytics, ver si nuestros criterios de reclutamiento y selección, si nuestra compañía está teniendo cierto sesgo de género, sesgo demográfico para las contrataciones, y tomar las medidas correctivas para que no haya ningún
tipo de discriminación arbitraria hacia los postulantes. Y finalmente la eficiencia del proceso de selección nos lleva a evaluar las métricas, como por ejemplo el tiempo. El tiempo promedio de contratación nos va a llevar a tomar decisiones en función de cómo vamos a articular el proceso, qué etapas son necesarias aún, si vamos a tener que optimizar algunas, si vamos a reducir la cantidad de entrevistas, como mencionaba Rafael en el caso de Google, o si es necesario en algún contexto quizás cambiar de plano, eliminar alguna fase y tomar medidas más modernas como implementar, por ejemplo, una evaluación automatizada. ¿Ya? Cami, pasemos al siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la información clave que se debe obtener en este proceso? Generalmente cuando trabajamos elaborando estas bases de datos, vamos a centrarlo en la idoneidad cognitiva, los rasgos de personalidad, las aptitudes específicas, la información relevante para tomar decisiones basadas en datos. En resumen, en un proceso de selección con evaluaciones psicométricas, tenemos que tener claro qué información clave vamos a obtener, porque en función de eso, o queremos obtener, mejor dicho, porque en función de eso vamos a determinar cuáles son las pruebas, los instrumentos que vamos a ir utilizando. Bueno, ¿cómo alimentamos la data en recursos humanos? Para alimentar esta data es importante tener en cuenta algunos aspectos clave. En primer lugar, debemos enfocarnos en la producción de datos medibles, comparables, con características ordinales. Esto implica utilizar pruebas psicométricas estandarizadas, confiables, que proporcionen resultados cuantitativos consistentes y que estos datos nos permitan claramente establecer una base sólida para el análisis y la toma de decisiones. Además, nos parece súper importante considerar los elementos que contendrá esta base de datos. Esto incluye quizás recopilar información relevante sobre los candidatos, tanto así como los resultados de las pruebas que rindieron, los datos demográficos, historial laboral, experiencia, formación académica, y cualquier otra información que sea pertinente para el análisis y la toma de decisiones. Ahí cada compañía tiene sus propias políticas y sus zonas de interés, y se puede ir complementando todo esta base de datos, pero tenemos que tener siempre claro qué es lo que vamos a levantar durante el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué beneficios tenemos generalmente por el uso de pruebas psicométricas en selección? La primera es identificar los candidatos y candidatas adecuadas. En ese sentido, por ejemplo, si aplicáramos una prueba de razonamiento espacial para un cargo de diseñador gráfico y nos aparece en la evaluación que no tiene desarrollada esa habilidad y nosotros necesitamos un especialista en diseño 3D, eventualmente no va a ser una persona que rinda lo suficiente en el tiempo necesario para ser seleccionada en ese cargo, ¿ya? Es súper importante tener este parámetro más o menos claro, porque eso va a aumentar las posibilidades de éxito y de rendimiento que tenga el postulante y posteriormente el colaborador contratado. También aspiramos a reducir los índices de rotación, y en ese sentido se ven reflejados en la mayoría de los casos reducciones bastante importantes. ¿Por qué? Porque en el modelo más teórico, si tenemos un candidato que fue seleccionado de forma adecuada, está rindiendo bien, su jefatura reconoce este rendimiento, vamos a tener un candidato, un colaborador ya en ese momento, que está feliz en su empresa y no tiene ningún motivo, por lo menos por el lado del desempeño, para retirarse de la compañía. ¿Qué más nos apoya y qué otro beneficio nos da la implementación de pruebas psicométricas en selección? Es un ahorro en los costos de reclutamiento y entrenamiento. Aplicar una prueba psicométrica, generalmente, la mayoría de ellas, son entre un 50 y un 70% más rápidas de aplicar y de codificar y de corregir que, por ejemplo, pruebas proyectivas o otros métodos de evaluación que requieren muchas más horas de trabajo por parte del profesional.
Cami. Voy a proceder entonces ahora a darle los tips desde la experiencia de trabajar con Talana para acelerar el proceso de selección con psicometría y multiposting. Bueno, las ventajas de la automatización de las evaluaciones y el multiposting. La primera, bueno, el uso de test de automatizados nos ha reducido el tiempo utilizado en tareas, por ejemplo, de corrección y administración de pruebas, lo que les comentaba recién. Nos reduce la cantidad de errores de corrección manual, porque obviamente es un sistema automatizado. Los mayores errores que se pueden dar son, como los informáticos comentan, errores de capa 8, son generalmente temas de usuario, pero el sistema en sí no tiene estos errores. El multiposting nos amplía el alcance de cada aviso. Se estima que existe alrededor de un aumento en el 70% de la cantidad de visualizaciones de estos avisos, y en ese sentido también el multiposting nos ayuda a tener un ahorro de tiempo para los profesionales que trabajamos en reclutamiento y selección, ya que no hay que estar portal a portal publicando el mismo aviso. La cantidad de candidatos en las distintas etapas del proceso de selección puede llegar a aumentar un promedio de 40% más o menos, utilizando el multiposting y las evaluaciones automatizadas. Así que este ahorro de tiempo es el que finalmente nos da todo este background de ahorro en cuanto a temas monetarios, temas de tiempo de los profesionales, y nos da el espacio para dedicarnos a otras tareas del área de gestión de personas. ¿A mí? Bueno, los tips para automatizar las evaluaciones son agrupar generalmente las familias de cargo y crear una batería de evaluación estandarizada para cada grupo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando entramos en Talana tenemos la posibilidad de evaluar por competencias o aplicar una prueba individual. En ese sentido, lo más recomendable obviamente es evaluar las competencias, y en ese sentido el sistema te va a pedir construir tu batería de evaluación, ¿ya? Cuando tú construyes tu batería de evaluación, te va a pedir obviamente considerar las pruebas que evalúan los constructos que tú quieres evaluar. Por ejemplo, si nuestro perfil de cargo o nuestro descriptor de cargo indica que debemos lograr la competencia trabajo bajo presión o tolerancia a la frustración, vamos a ir obviamente viendo qué evaluaciones evalúan este constructo, y cuando terminemos de armar el perfil o el perfil de esta familia de cargos, nos va a pedir darles un peso en esta evaluación, ¿ya? Este peso va en relación porcentual, es una ponderación, y la idea es que también lo tengamos bastante claro. No es lo mismo poner todas las competencias con un 10% o un 15% de ponderación, si estamos buscando que en realidad la persona tenga mucha más, por ejemplo, capacidad de orientarse al cliente y a las personas. Entonces, esa competencia, si es clave, le vamos a tener que asignar en la construcción de nuestra batería un porcentaje mayor, ¿ya? Hay que recordar que los candidatos también tienen sus tiempos, y en ese sentido hay que recordar no sobrecargar a los postulantes de evaluación. Sería fácil para nosotros también como evaluadores, como reclutadores, asignarles todas las pruebas disponibles en Talana, por ejemplo, y que las rindieran, pero eso implica horas de trabajo para ellos y finalmente puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de la evaluación misma, entonces pierdes fiabilidad. Talana te recomienda generalmente no sobrepasar 120 minutos de evaluación teórica para ello. Cami, vamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, para el multiposting, necesitamos analizar los portales de reclutamiento y los flujos de postulantes que requerimos, ¿ya? En ese sentido, hoy día la integración de Talana está trabajando con Laborum, con LinkedIn Jobs Basic y con, no sé si lo dije, Chile Trabajos. Y también obviamente tu portal corporativo que está incluido, ¿ya? Hay ciertos puestos que obviamente nos va a servir un portal más que otro, o una forma de hacer el multiposting, pero en el fondo
hagamos primero, si no tienes todos los recursos para tener todos estos portales contratados, hay que hacer el análisis de cuál es el que más me sirve. El segundo paso es chequear la integración con Talana. Es un proceso simple en el cual el área de soporte te va a estar dando orientación en todo momento, y es más que nada traspasar las credenciales, que todo esté ok, y luego te da la posibilidad de empezar a publicar a través de Talana, ya sea en Chile Trabajos, en Trabajando, o en tu portal corporativo, en LinkedIn Jobs Basic, ¿ya? Para configurar, bueno, también una de las opciones que te da es configurar tu portal o publicar en tu portal de empleos propios. Para ello lo tienes que tener configurado, que sea atractivo para tus postulantes, y luego idealmente puedes enlazarlo con la sección típica Trabaja con nosotros en el portal web de cada compañía. El cuarto tips es crear el aviso y verificar los portales en donde se va a publicar. Una vez que ya está todo integrado, tú desarrollas la ficha del aviso, y cuando pones publicar, puedes verificar a cuáles portales se va a ir publicado. Puedes elegir todos los que tengas integrados, solo uno, o también existe solo la posibilidad de solo ocuparlo como un medio de evaluación y que no salga publicado, como podría ser, por ejemplo, para un concurso interno. También sugiero utilizar harto las herramientas de difusión habilitadas en cada aviso. Una vez que tú terminas de hacer toda esta integración, publicación, te da la opción de compartir en LinkedIn, compartir en tus redes sociales, WhatsApp. Entonces hay de todo un poco ahí para poder difundir de forma rápida, eficaz, tus publicaciones. Eso sería lo ideal para que pudiéramos tener un proceso de posteo rápido hacia nuestra gente, a la gente que queremos llegar, básicamente. ¿A mí? Bueno, lo último que les quería dejar es comentarios sobre las herramientas de automatización adicionales. Rafa, en algún momento de su presentación, mostró una captura de pantalla de un proceso más o menos estándar que puedes ver en Talana, en el cual puedes crear bastantes etapas. Dentro de ellas, algunas etapas de automatización. Por ejemplo, la de carga automática de CV actualizado, que es por donde ingresan los postulantes. Tú puedes activar que eso sea de forma automática y les llegue un correo a los postulantes que completen su ficha y que carguen su currículum actualizado. Luego de eso, también está, bueno, ya hablé de la evaluación psicométrica, también hay un módulo de evaluación psicométrica actualizado, o sea, automatizado, perdón, y una vez que rinden las pruebas, cumplen los estándares, ya sea de realización o de obtener una evaluación X, no sé, 70% de rendimiento para pasar a la siguiente etapa, pueden pasar a responder un cuestionario con autocorrección. Este cuestionario, generalmente, y por lo menos lo que es mi caso, cuando se ocupa, es un cuestionario enfocado en conocimientos técnicos. Lo puedes configurar con tiempo, lo puedes configurar con preguntas obligatorias y preguntas no obligatorias, entre otras características. Y finalmente pueden pasar a una etapa de video entrevista asincrónica, en la cual tú dejas las preguntas que crees necesarias, y los postulantes pueden grabar sus respuestas, y luego tú vas calificando respuesta a respuesta para que te dé un puntaje ponderado finalmente y se pueda seguir avanzando hacia las siguientes etapas del proceso de selección. También podemos quizás cambiar un poco el concepto de la evaluación psicométrica por evaluaciones gamificadas, que también hoy día están con harto desarrollo, tienen harta investigación asociada a la validez de este instrumento, y que nos ayuda a que los postulantes finalmente no se aburran con el proceso de evaluación y con el proceso de selección como tal, y dejen ahí a medio responder todas las pruebas que le podamos haber asignado. Esas son las herramientas de automatización adicionales que nos ofrece Talana el día de hoy, y con eso estoy cerrando lo que fue esta presentación. Súper, muchas gracias, Rachid y Rafael. Ahora respondemos, vamos a pasar a la parte de consultas. Aquí Doribel nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar un proceso de selección para un cargo de gerencia media? No sé si Rafa o Rachid quieren responder.
¿Uno de los dos? En el caso nuestro, nos tocó en algún momento ver una gerencia, una subgerencia, y el tiempo promedio fue de 2 semanas y media, 3 semanas, no más allá de eso. Cuando en otros contextos, en otras empresas, ya hace un tiempo atrás, me había tocado ver puestos también de subgerente, que en el fondo se demoraban 1 mes y medio, 2 meses, por lo bajo. Súper. Acá Mauro pregunta, en relación a las evaluaciones psicométricas, la mayoría se realizan en el extranjero. ¿Existen entidades en Chile que realicen la validación de la prueba o derechamente que desarrollen pruebas chilenas? Mira, sí, generalmente eso está más asociado al mundo universitario académico. Hay hartas investigaciones de validación de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que se hacen análisis estadísticos, adecuaciones también de repente. Por ejemplo, cuando se adecuó PMA acá al contexto chileno, se tuvo que cambiar algunas palabras que como la traducción al español no se entendía mucho acá en Latinoamérica. Entonces, todos estos desarrollos están generalmente a cargo no una empresa, sino que entidades más de índole académica. Súper. Y ahí Carolina preguntó sobre las pruebas que ofrece Talana. Bueno, ahí con Rafael te respondimos, Carolina. No sé si Rafael quieres agregar un poquito más de esa pregunta. Sí, bueno, como respondí allí, como respondiste Camila, si Talana tiene 15, un set de 15 pruebas, nosotros en nuestro caso le damos libertad al usuario de que elija cómo quiere como configurar su batería, lo que se conoce como una batería de pruebas. Y lo interesante de nuestro set de pruebas es que tú puedes como generar sistemas de correcciones sobre esas pruebas. Como que tú puedes hacer una prueba, pero si tienes que corregir 100 pruebas ya no se hace tan divertido. Entonces, creo que es una de las cosas que también es importante que nosotros tenemos como módulo, ¿ok? Y también, como decía Rachid, hay otra forma de poder llegar a las pruebas, que es como evaluar por competencia, y nosotros tenemos un sistema como de ingeniería inversa que permite como decirte cuáles son las pruebas que tú necesitas para evaluar esas competencias transversales o específicas para el cargo. Súper. Y vamos a responder la última pregunta que es de Cristian, que dice que en relación al tipo de evaluaciones psicométricas, ¿por qué no es tan común encontrar herramientas o test que permitan evaluar rasgos psicopatológicos de los postulantes? Yo creo que ahí, bueno, si quiere responder Rachid, de todas maneras, yo iba a dar una respuesta, pero no estaba muy seguro de la respuesta. Mira, psicopatológicamente es un tema complejo, se debate harto en el mundo académico de si es totalmente adecuado evaluar temas psicopatológicos para el contexto laboral. En ese sentido, hoy día inclusive, al menos acá en Chile, estarías al borde de lo legal con un tema de discriminación. En el fondo también se entiende que hay, por ejemplo, cargos, no sé, los de guardia de seguridad que manejan armamento, que efectivamente deberías tener algún tema de evaluación más psicopatológica, pero el fondo de la evaluación psicolaboral es detectar el desarrollo de competencias y no necesariamente una evaluación psicopatológica. Por Bueno, eso aquí, bueno, hay menos perdón. desarrollo. Así que eso, muchas gracias Rachid y Rafael por temas de tiempo. Vamos a tener que terminar con las consultas. Así Sí. que de verdad, gracias Rafael por tu exposición, Rachid también, tremenda exposición. Y bueno, vamos a mandar el video para las personas que quieren verlo de nuevo. Que aproveche de mostrar las soluciones de Talana. Si quieren conocer Allí- más, también tenemos el módulo de reclutamiento y selección. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien, que les haya servido este webinar y tremendamente agradecido. No sé si quieren agregar algo, Rachi y Rafa, antes de terminar. No sé si alcanzamos. no, mira, por mi parte creo que está súper bien. Ahí sé que hay algunas preguntas que quedaron como atentas, igual como vamos a compartir la presentación, me pueden escribir a mi correo o a Rachid y yo creo que uno se siente más de feliz de responder esas dudas porque claramente hay que ayudar a la comunidad respondiendo esas preguntas. Y ya, bueno, a las personas que están interesadas, a los clientes
que ya son clientes de Talana y los que ya les gustaría conocer el módulo, bueno, ahí también pues, nos pueden escribir. Allí me preguntan mi correo, está en la presentación, pero se los puedo pasar. Sí, sí, ahí les dejamos el contacto de Ratchit y de Rafael, a todos Súper. y a todas. Así que muchas Vale, gracias a todos, que estén bien, vale. chao, No, hasta luego. Chao, chao, hasta luego, que tengan una buena tarde. Chao, chao. chao.